COMCIPE, líderes a nivel nacional en las licenciaturas de Ciencias Penales, Criminalística y Criminología. Los mejores laboratorios, certificados con calidad académica ISO 9001, 5 Sur 310 Centro, 889-4585. Inscripciones abiertas. Colegio Minimalista de Ciencias Penales, COMCIPE. ¿Y tú, ya estás listo para entrar a la escena del crimen? Colegio Minimalista de Ciencias Penales, COMCIPE. COMCIPE, líderes a nivel nacional en las licenciaturas de Ciencias Penales, Criminalística y Criminología. Los mejores laboratorios, certificados con calidad académica ISO 9001, 5 Sur 310 Centro, 889-4585. Inscripciones abiertas. Colegio Minimalista de Ciencias Penales, COMCIPE. ¿Y tú, ya estás listo para entrar a la escena del crimen? Colegio Minimalista de Ciencias Penales, COMCIPE. COMCIPE, líderes a nivel nacional en las licenciaturas de Ciencias Penales, Criminalística y Criminología. Los mejores laboratorios, certificados con calidad académica ISO 9001, 5 Sur 310 Centro, 889-4585. Inscripciones abiertas. Colegio Minimalista de Ciencias Penales, COMCIPE. ¿Y tú, ya estás listo para entrar a la escena del crimen? Mi nombre es Antonio Rojas. Tengo la licenciatura en Criminología Criminalística y Técnicas Periciales. También cuento con una maestría en Criminalística. Tengo la especialidad en lo que va a ser fotografía forense, tránsito terrestre y dactiloscopía. COMCIPE, una institución líder en el mercado, se va a enfocar en que al momento de que tú egreses de la institución cuentes con las técnicas más avanzadas para procesar el lugar de intervención. Recuerda que también COMCIPE va a tener lo que va a ser los planes de estudios más actualizados que puedan ofertar en toda la República cualquier institución. Esto va a garantizar que tú tengas unos docentes especialistas en cada materia. Vas a poder aprender desde lo que es el procesamiento del lugar de intervención hasta lo que va a ser cadena de custodia. Vas a pasar a lo que son técnicas de embalaje, recolección. Vas a poder realizar lo que va a ser una correcta documentación fotográfica a través de croquis. Todo esto nos lleva a contar con laboratorios especializados. Contamos con diferentes materias especializadas en los cuales cada laboratorio va a contar con sus prácticas. Las prácticas tratarán de ser lo más reales posibles para que tú no tengas ninguna diferencia entre lo que se realiza en el campo laboral con lo que haces en aula. Todo esto nos va a implicar un reto. El reto principal va a hacer que tú puedas realizar un correcto trabajo. Por lo tanto, nuestras prácticas también van a ser reforzadas con lo que van a ser campamentos vivenciales.
Todo eso nos va a garantizar que el perfil de egreso que vas a obtener en COMCIPE va a ser el óptimo. Vas a considerar lo que es el método científico para realizar cualquier intervención en cualquier lugar. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Carla Edith Albarrán Bautista, soy criminóloga y formo parte del grupo docente del COMCIPE. El día de hoy vamos a abarcar un tema acerca de perfiles criminales, pero antes de iniciar me gustaría compartir parte de mi experiencia con ustedes. He sido perito particular aproximadamente unos 5 o 6 años dentro de un despacho jurídico. Aparte también me dedico a lo que viene siendo la perfilación. Parte de los dictámenes que se han impartido ha sido en parte de grafología, perfilación criminal, perfilación victimológica. También se han impartido diferentes conferencias con diferentes temas, entre ellos lo que es feminicidio, interrogatorio, entrevista, criminología corporativa, criminología educativa, perfilación como tal criminal, perfilación en asesinos seriales, que todos estos temas empiezan a ser demasiado llamativos para ustedes. Resulta que la conducta humana siempre ha sido algo muy importante a estudiar. Siempre nos hemos preguntado el por qué suele matar. Por ejemplo, apenas tuvimos hace unos meses el caso del monstruo de Ecatepec. Muchas personas se preguntan por qué delinque, por qué suele ser que solamente hay un tipo de víctimas. Resulta que la perfilación criminal no solamente nos vamos a enfocar al criminal como tal, sí tenemos que estudiarlo, sí es la parte importante de nuestro perfil, pero también la otra parte que es sumamente de importancia y que nos puede dar la mayor parte de nuestros datos es la víctima. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Resulta que para un delincuente lo que va a dejar en nuestra escena va a ser algo tan memorable para él que incluso hay ocasiones en que lo llega a firmar. Solemos tener que dentro de lo que es nuestro lugar de intervención, nuestros escenarios, que también vamos a ir viendo cómo se van dividiendo, resulta que podemos tener una víctima que para él es su obra de arte. Y siempre va a tener ese tipo de víctimas, pero suele haber ocasiones en que la victimología, esa selección, va a empezar a variar, pero tenemos que iniciar desde la perspectiva, tenemos que ponernos en sus zapatos para pensar como él. Y es por eso que vamos a empezar con este tema acerca de la perfilación criminal. Vamos a tener uno de los primeros puntos a investigar. Resulta que aproximadamente en los años de 1888, cerca de lo que viene siendo Inglaterra, Londres, empezaba con esta curiosidad. Había muchas personas que querían saber qué estaba sucediendo en la sociedad, en ese entorno. Recordemos, estamos hablando de los años 1800, donde no todas las personas tenían ese acceso a determinados estudios. En esos años surge un asesino serial sumamente importante que realmente hasta la fecha no hemos sabido realmente quién es. Tenemos a lo que viene siendo Jack el Destripador, que es sumamente conocido. Espero puedan ver en lo que es la imagen. Podemos ver parte de lo que son sus víctimas. En la parte del lado de izquierda podemos empezar a ver parte de lo que son sus cadáveres. Tenemos que la forma que él operaba, hay determinados tecnicismos que vamos a empezar también a manejar. Tenemos un modus operandi, que es el modo de operar. Resulta que seleccionaba a la mayoría eran mujeres. Realmente la victimología que se llega a estudiar por parte de Jack el Destripador es que eran mujeres dedicadas a ser sexoservidoras. La mayoría de ellas se empieza a descubrir en las calles, incluso hasta la fecha, en lo que viene siendo la época para ellos, que para nosotros es Día de Muertos, en la época para ellos, resulta que llegan a hacer varios recorridos, como tipo de recorridos nocturnos de terror, empezando a presentar todas estas calles donde Jack el Destripador llegó a actuar. Resulta que la mayoría de sus víctimas se encontraban desnudas, con todas las vísceras regadas por todos lados. Pero lo que le llamó mucho la atención a la policía, no solamente por el aspecto de que no teníamos los recursos que ahora tenemos. Estamos hablando de 1888, cuando comienzan todas estas preguntas acerca de la conducta humana, pero ya viéndolo de una forma
digámoslo así, tangible, el saber por qué. Hubo un incremento increíble acerca de cada víctima, prácticamente empieza a aumentar, empieza a haber este ciclo de asesinos seriales. También más adelante vamos a ir viendo cómo se compone este ciclo. Resulta que cuando se empieza a aumentar esta victimología dentro de lo que son las calles de Londres, se le hace muy fácil a parte del gobierno decir, va a haber toque de queda. Nadie puede salir, ninguna mujer debe estar en las calles a determinadas horas. Había mujeres que cumplían directamente esa orden, pero desgraciadamente las que eran sexoservidoras tenían que comer, tenían que dar determinado a lo mejor gasto o determinado economía para poder subsistir. Entonces había varias que tenían que arriesgarse. Su plan de ellas era cuidarse, pero no siempre funcionaba así. Como ya estaba prohibido estar en las calles, lo que empezaban a realizar era que se llevaban directamente a sus clientes a hoteles. Aquí no paró la situación con las víctimas, se empezaron a encontrar dentro de lo que eran las habitaciones de la misma forma, incluso llegó a ser más cruel. Cuando empieza esta investigación, resulta que surge lo que conocemos como Scotland Yard, una de las mejores policías a nivel internacional, dedicadas también a lo que es el área de investigación y de perfilación. A partir de los años 1888, tenemos que se empiezan a preguntar cuál es el modo de operar, cómo atrae a sus víctimas. Empiezan a pensar como Jack el Destripador. Ese no era su nombre real. Realmente hasta la fecha no se conoce quién haya sido el victimario. Por lo tanto, se le da ese, digamos que apodo por todo lo que él hacía. Su firma como tal, es decir, cómo marcaba él sus obras, era con todas las vísceras regadas por todos lados, como podemos ver en una de las imágenes que estamos mostrando. Resulta que lo que él aparte hacía era muy exacto. Tengamos en cuenta no solamente la época, sino que la forma de instrucción. No cualquier persona podía tener instrumentos precisos para cortes de esa forma. Lo que sí está muy, digamos que claro, dentro de las investigaciones y de las fuentes que se han llegado a filtrar por medio de internet, redes sociales, es que, y también las debidas investigaciones que han hecho, resulta que los cortes han sido precisos. Cuando me refiero a precisos, se refiere a que no existe un borde de forma irregular, es decir, como si un doctor agarrara el bisturí y directamente cortara la carne sin que la mano temblara. Era ese tipo de corte con el que se encontraba en sus víctimas. Por lo tanto, la policía empieza a hacer muchas hipótesis. Dos de ellas, las principales, era o es médico, doctor, o era un carnicero. ¿Por qué estas dos cuestiones? Por los instrumentos que se llegan a utilizar. Cruelmente, un carnicero también sabe en qué partes tiene que cortar, dónde están las vísceras, cómo sacarlas, cómo limpiarlas, mientras que un doctor conocía la anatomía humana. Entonces, en estos sentidos, tenían esas dos opciones. Si era carnicero, podría ser una persona que podría estar dentro de una clase social medio-baja y de lo que viene siendo una persona, un doctor, en una clase social alta, que eran las únicas personas que podían entrar dentro de esta institución. Resulta que también las mujeres no era muy frecuente que ellas estudiaran, por lo tanto, era más allegado a que fuera un hombre. Y aparte esa forma de atracción y la forma de manipulación. Parte de estos indicios que nos empieza a dejar es lo siguiente. Lo que hacía Jack el Destripador era burlarse de la policía, le encantaba. Entonces llega un momento en el que él empieza a transmitir cartas y las manda directamente a la policía, haciendo ese renombre, decir, no puedes atraparme, no saben, no tienen ni idea. Prácticamente estaba echándole la culpa a la policía de que hubiera tantas muertas. Entonces, lo que empieza a generar es que la investigación se sale de control, pero llega un momento en el que Jack el Destripador deja de actuar, pero sigue mandando cartas. Resulta que las investigaciones nos han llevado a dos cuestiones. La primera por la cual puede dejar de actuar un asesino serial viene siendo por la cuestión de que está enfermo, una enfermedad degenerativa, o
Puede ser que incluso ya esté dentro de una prisión, pero como seguían estas cartas, entonces se añade más a que ya estaba en una enfermedad, incluso pudo ser una persona ya mayor que cometía este tipo de delitos. La perfilación criminal con él empieza a surgir porque necesitan pensar como él, necesitan adelantarse. De aquí viene nuestro término de prevenir, que es una de las finalidades de la perfilación criminológica. Tenemos que ir antes del delincuente para evitar que haya más víctimas. Que sí, la medida de prevención puede ser que no haya sido la ideal, porque no se pensó en todas aquellas mujeres que estaban trabajando en las calles. Por lo tanto, esa medida fue poco, digamos que poco factible. Nos empieza a generar que cada una de las hipótesis que se fueron, que se fueron generando, ya estamos hablando prácticamente del siglo XX a la fecha. Es decir, que pasaron demasiados años y demasiados indicios que se dejaron porque no se tenían las facilidades que hoy se tiene. Conocemos la mente humana gracias a lo que se ha ido investigando y dentro de campo. Sí ha habido experimentaciones, sí ha habido hipótesis, pero es necesario irlas y comprobar. Tenemos otro caso, que yo creo que este sí es muy fácil que ustedes lo conozcan. Este personaje de película que viene siendo el famoso It. Resulta que no es tanto un personaje, sí está en la obra, sí está en un libro de Stephen King, sí tiene sus respectivos tomos y sus miles de películas, pero resulta que no está basado en algo tan ficticio. Tenemos diferentes versiones en estas películas, desgraciadamente y afortunadamente para algunos. Resulta que toda esta situación de la perfilación criminológica tiene demasiado fruto. Entre ellos realizar películas que las llevan directamente al cine para que cada uno de nosotros podamos conocerlo. Pero no queda ahí, sino que realmente una persona se queda con la curiosidad de decir, ¿realmente pasó? ¿Qué es lo que está sucediendo? Resulta que Stephen King se basa del personaje del payaso Pogo, mejor conocido como John Gacy. John Gacy era un asesino serial, pero la diferencia que tenemos entre estos años de Jack el Destripador a John Gacy es que ya tenemos una biografía más completa. Es decir, que ya podemos saber que John Gacy venía de una familia que era disfuncional, no estaba bien integrada la parte del padre, su parte paterna, era sumamente estricta con él. Entonces empieza a generar que hay determinadas cuestiones conductuales que no están bien vistos en él. A él le empieza a llamar la atención la vestimenta de la mujer. Entonces, tranquilamente empieza con esta curiosidad. Por parte de su madre empieza siempre el reproche de yo quería una hija, tú no fuiste hija, ¿por qué? Entonces, sin querer, John Gacy lo adapta en su cerebro y empieza a decir, a ver, mi mamá quería una mujer y no está mal que me vista como mujer, pero empieza a crecer y entonces inicia estos golpes físicos, este tipo de violencia intrafamiliar. Llega un momento en que John Gacy estaba tranquilamente en el parque, columpiándose, haciendo sus respectivos juegos de niños, y recibe un golpe muy fuerte. Él era muy malo en lo que era la escuela, pero a partir del golpe en la cabeza que recibió, resulta que toda su conducta cambió y empezó a ser un buen estudiante. Resulta que aquí tenemos determinadas investigaciones. Nuestro cerebro está compuesto por diferentes lóbulos, diferentes sistemas. Uno de ellos tenemos que es el sistema límbico. Nuestro sistema límbico es aquel que va a regular nuestras emociones, nuestras conductas. Cada uno de estos puntos va a ser regido por ese lóbulo. También parte de nuestro lóbulo frontal, que viene siendo esta parte, nosotros tenemos esa regulación conductual. Por lo tanto, si llegamos a tener un golpe fuerte en la cabeza, nuestra conducta puede cambiar de una forma repentina, y era algo que le sucedía a John Gacy. No todos los asesinos seriales pasan por esta situación y no todos los asesinos seriales vienen de una familia disfuncional. Eso es muy importante que ustedes puedan entender. No todas las personas que sufren violencia desde chicos se llega a generar un agresor. Regresando al tema, John Gacy resulta que después de todo este suceso empezó a estudiar, empezó a comportarse como una persona normal,
pero tenía ese sentido de homosexualidad. Estamos hablando cerca de los años de 1940 a 1950. Recordemos que en esta época no estaba bien visto la homosexualidad, por lo tanto se tenía que esconder. Pasa un tiempo y él empieza a tener una relación formal, se casa, tiene hijos, un vecino amable, cariñoso. No funciona el matrimonio porque empieza a tener determinadas desviaciones conductuales en las noches, cuando él salía y empezaba a buscar a jóvenes. En una de esas ocasiones llega a meterse con un menor de edad, y en ese momento es cuando lo llegan a capturar, es su primera captura. Una vez teniendo esto, genera que llegue a un divorcio con su primera esposa, regresa con su madre y empieza otra nueva relación, vuelve a casarse y en esta relación vuelve a tener hijos. Una vez teniendo esta situación, esta estabilidad familiar, él lo que hizo fue cambiar absolutamente todo lo que era su comportamiento. Resulta que en su entorno social, dentro de lo que eran sus vecinos, él era el vecino modelo, era aquel amable, caballeroso, simpático, gracioso, vaya, todas las cualidades que le quieran dar, él las tenía. Y resulta que era tan agraciado o tan amable, era muy empático, que al grado que él llegaba directamente a animar las fiestas de los niños y de los jóvenes vestido como un payaso. De ahí era su apodo del payaso Pogo. Él era el que animaba cada una de estas fiestas y empezaba a conocer a los jóvenes. Entonces, no le importaban tanto los niños, él se iba más a las cuestiones de la pubertad y la adolescencia y era lo que más le atraía. Por lo tanto, empieza esta forma de manipulación. ¿Cómo va a atraer a su víctima? Ya se dio cuenta que el traje del payaso les sirve para los pequeños y les empieza a generar una curiosidad. Pero para los más grandes tenía que ser ese vecino amable, incluso aquel sonsacador que pudiera otorgarles tabaco o incluso alcohol. De esta forma se empieza a llevar a varios a su casa, siempre a la casa donde estaba su mamá y su esposa y sus hijos, siempre lo hacía cuando ellas no estaban. En una ocasión, digamos que el último de estos homicidios que él tuvo fue que se dirigió a su casa con este menor de edad, tuvo relaciones sexuales y entonces lo que él hacía, los mataba. Y los vecinos empezaron a quejar por un olor. Llegaron directamente de la policía. Oiga, ¿sabe qué? Pues es que hay un olor demasiado fétido, por favor, venga directamente a revisar. Sí, sin problema. Llega la policía y en ese momento es cuando descubren los cadáveres abajo del sótano, como podemos observar en la imagen. Podemos observar como debajo de la madera hay todavía un espacio. Ahí era donde él tenía la mayor parte de los cadáveres. Se encontraban ya en un estado muy avanzado de descomposición y se dieron cuenta que no solamente era un cadáver, eran demasiados de jóvenes. Son algunas de sus víctimas que él tuvo y si se dan cuenta la mayoría de ellos son jóvenes, son hombres. Resulta que después de muchas investigaciones y entrevistas que llegó a realizar, una de ellas mencionó que no ocupaba el traje del payaso para poder realizar sus delitos, únicamente daba miedo y de ahí se empiezan a agarrar lo que viene siendo su historia, digámoslo así, de terror, del payaso Pogo. Otra de las historias que llegamos a tener, no sé si puedan reconocer esa máscara o de qué película viene siendo, tenemos lo que es La Masacre en Texas. Esta película empieza a ser, si escucharon ustedes la presentación de cómo iba a ser la clase, resulta que Ed Gein es considerado una de las peores personas que pudo haber existido en el mundo. Su modo de actuar no era, digámoslo así, tan salvaje como Jack el Destripador, ni tampoco tan directo como John Gacy, sino lo que hacía Ed Gein, tenía una vida demasiado dura, sí vivía cerca de lo que era como un granero, se encargaba de lo que era la crianza de cerdos. Entonces, su padre y su madre, antes de tener, digamos que el divorcio entre ambos, la madre era sumamente religiosa, era fanática religiosa, por lo tanto le inculcó a Ed Gein que el ser hombre era una persona sucia.
Y esto empieza a girar, digamos que nuestra curiosidad de por qué se lo decía, si no solamente nos referimos a las cuestiones religiosas, sino porque realmente el padre le empieza a dejar, le empieza a engañar, entonces no estaba bien visto por la madre que él tuviera, digámoslo así, que una personalidad masculina. Aparte, Ed Gaines recibía golpes constantes en todos lados de su cuerpo siendo un pequeño, entonces también empieza a generar determinadas conductas que no eran normal para su madre. Entonces empieza demasiada agresión en este núcleo. Llega un momento de estabilidad, entre comillas, emocional, donde Ed Gain y su madre tienen una buena relación. Desgraciadamente fallece la madre y es entonces cuando Ed Gain detona. Tenemos diferentes tipos de factores para poder armar un perfil. Resulta que nuestro perfil no solamente va a estar basado en nuestra escena, nuestro lugar de intervención. Resulta que también tiene mucho que ver con los núcleos donde se está empezando a desarrollar. Cada uno de esos delitos nos va a dar pautas para analizar la conducta del delincuente. Parte de lo que hizo Ed Gain, como les mencionaba, él estaba en una granja de crianza de cerdos y para poder manejar los cerdos y venderlos tenía que sacar las vísceras. Era algo así como Jack el Destripador, pero la diferencia es que tenía unos instrumentos de suspensión donde en lugar de colgar a los cerdos, colgaba los cadáveres, los abría y empezaba todo lo que era la limpieza de cada uno de ellos. Una vez drenados estos cuerpos, la mayoría fueron mujeres, si no es que todas fueron mujeres. Resulta que él estaba tan obsesionado, como le decía a su mamá, que los hombres eran sucios, entonces decidió ser mujer. ¿Y qué mejor forma de ser mujer que crear una máscara? Y es una de las imágenes que ustedes pueden observar en las diapositivas, donde está una como vitrina y ahí se encuentra el rostro. Literal, el rostro fue arrancado para que él lo pudiera adaptar. Sí lo usaba, sí se lo ponía, pero aparte todo este brote psicótico que empezaba a generar de Ed Gain fue a partir de que fallece la mamá. Resulta que desde que fallece su madre, empieza a observar, la madre nunca la enterró, la madre la conservó en su cuarto, en su sillita, postrada como debía de estar, y le contaba cada una de las situaciones que él realizaba. La mayoría de las cosas que llegó a generar era con cadáveres, es decir, que iba directamente a lo que vienen siendo los panteones, sacaba los cuerpos más frescos, hacía la limpia de ellos y poco a poco empezaba a quitarles la piel para construirse un traje de mujer, como pueden ver en la respectiva imagen. Ese traje también era conocido, o se le llegaba a conocer como aquel asesino de la luna llena, porque cuando había luna llena salía con este traje de mujer. Hay muchas teorías acerca de él, porque menciona que una de ellas, que se relacionaba mucho a lo que era la menstruación, debido a que cada 28 días había luna llena y él salía con el traje de mujer porque quería ser mujer. También lo que él realizó, él era muy creativo, su creatividad llegó a tanto que incluso, si ustedes pueden llegar a entrar a diversas páginas, hay venta de este tipo de objetos, no como tal, no reales, pero sí de plástico y lo más parecido a ellos. Resulta que parte de su creatividad, como ya no estaba su madre que lo alimentara, ni le lavara los platos, ni nada, y tenía demasiado material, entonces su creatividad llegó a realizar los platos siendo un cráneo, sus cubiertos siendo parte de los dedos. También se construyó determinados guantes usando diferentes partes de las mujeres, y algo también que llamó mucho la atención era un cinturón hecho de puros pezones de las mujeres, y lo usaba. Todo esto lo construía para su finalidad. Algo que también llama mucho la atención es una lámpara que está construida con toda la parte de la espalda, todo lo que viene siendo nuestra espina dorsal. Y lo que tiene, digamos que como tapadera, son diferentes partes de las pieles. También llegó a crear una chamarra, sillones, parte de lo que eran las hebillas, parte de los zapatos. Tenía mucha creatividad, pero desgraciadamente a las personas no les gustó su ingenio ni sus formas de desastre. Entonces, llega un punto en el que él ya no está conforme con esto. Llega en una ocasión a una tienda cerca de un poblado
y yo puedo observar a una persona, a una mujer que está atendiendo, desgraciadamente no estaba sola y Ed Gein no lo sabía, y es por eso que empiezan a dar con él. Cuando llegan directamente a su granja, observan todo lo que él había construido y se le considera uno de los más sádicos, pero desgraciadamente uno de los más creativos. Y todo esto descubren también que el cuerpo de la madre ahí seguía, y todavía tenía como parte de alimento cerca de ella, porque Ed Gein, aún dentro de su situación, pensaba que aún estaba viva. Entonces le seguía dejando comida, le daba todavía detalles, le contaba todo era lo que respecto a su vida. Su modo de operar, no le gustaba hacer daño, no le gustaba hacer ese contacto con la víctima. Cuando en el momento en que se empieza a sentir seguro es cuando avanza este modo de operar. En el momento que llega ese modus operandi a evolucionar es cuando se vuelven aún más audaces. Dentro de esta audacia puede generar incluso errores. Los asesinos seriales y la mayoría de cada uno de los delincuentes hace un experimento, hace prueba y error. Si funciona con uno, puede ser que me pueda aventar a los demás. Hay muchas personas que son muy fácil de manipular. ¿Tenemos unas preguntas? Tenemos a Leonel Zárate. Entonces, una persona que se vuelve criminal, las acciones de los padres es un factor para que se vuelva un criminal. Así es. Gracias. Resulta, respondiendo a tu pregunta, no todos nacen o se hacen dentro de una familia. Tiene mucho que ver los factores dentro de tu núcleo primario, lo que viene siendo mamá, papá, cómo está integrada y principalmente cómo empieza esta interacción. Resulta que la mayoría de ellos, de los asesinos seriales, no todos, resulta que pasaron por una infancia demasiado cruel, demasiado exigente, y también tiene mucho que ver que no había importancia hacia los menores de edad. Es por eso que si tú quieres conocer cómo es tu hijo, tu sobrino, tu hermanito, no le preguntes a la mamá, ni al papá, ni al tutor. Vete directamente a las escuelas. Dentro de las escuelas te van a decir cómo es ese niño y cómo se está reflejando dentro de esta escuela es lo que está aprendiendo en casa. La socialización es muy importante, pero si desgraciadamente los padres no ponen atención, no le dan esos valores, empezamos a degenerar la sociedad y desgraciadamente empezamos a tener un aumento de delincuentes, y no solamente mayores de edad, sino menores de edad. Las necesidades y las carencias emocionales que empezamos a generar dentro de casa, se las pasamos a esos menores de edad. Y una vez haciendo esto, desgraciadamente, si no lo sabemos guiar, pueden ser tanto víctima como victimario. Espero haber respondido tu pregunta. ¿Tenemos otra? Josefina Romero. Hola. Pablo Juárez, hola, soy Pablo de Córdoba, Argentina. Qué gusto verlos desde allá. Y Josefina Romero, hola, soy de Colombia. Vaya, Colombia, ojalá y puedas visitarnos algún día y con mucho gusto te vamos a abrir las puertas. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Por favor, no se vayan, que todavía viene la parte más interesante. Hablar de lo que viene siendo criminología, criminalística y ciencias penales no solamente es hablar de todo lo que viene siendo indicios y mente criminal, es también hablar de la formación en lo que es cuestiones jurídicas penales. El licenciado en criminología, criminalística y ciencias penales, egresado de CONCIPE, es aquel profesionista que entiende el fenómeno criminal, tanto de la postura criminológica, así como también de lo que es el análisis del hecho delictivo, desde el sitio de intervención, criminalísticamente hablando, así como también está capacitado con la formación jurídica para poder entender el castigo que merece aquel responsable de una conducta. Los programas de estudios, así como también las diferentes prácticas de laboratorio y las actividades extracurriculares que se dan en esta licenciatura, forman que un profesionista egresado de CONCIPE tenga no solamente las herramientas y habilidades para desarrollarse en el campo laboral, sino que también tiene una sólida formación y compromiso social y ético para las áreas de procuración y administración de la justicia.
Regresando y siguiendo con el tema, resulta que cada uno de los asesinos seriales y la forma de perfilación va siendo diferente. Por lo general, cuando se hace una perfilación, siempre optamos por, es un adulto, es un joven, por la fuerza, cuántos cadáveres. Resulta que un cuerpo, desmayado, un cadáver, es sumamente pesado para una sola persona. Generalmente empezamos con deducciones, mencionando puede ser que haga ejercicio, puede ser un hombre, una mujer. Es muy difícil que se aguante un cadáver, no es imposible, es difícil. Entonces, cuando empiezan a hacer este tipo de perfilación, es basado en una escena donde el criminalista, nosotros no estamos peleados con ninguna área, al contrario, somos un conjunto donde tenemos que ir aportando determinadas ideas. El criminalista me va a dar cada uno de esos indicios que fue encontrando en esa escena, en ese lugar de intervención. Ya que me los llega a pasar, entonces ahora sí viene todo ese trabajo mental para poder determinar qué tipo de persona es, por qué lo hizo. Mientras que el criminalista va a ir respondiendo 7 preguntas, nosotros tenemos que responder el por qué, el cómo y para qué. Este tipo conductual que nosotros tenemos que conocer es sumamente importante debido a que hay personas que, aunque no lo crean, pueden ser de tercera edad y son los peores asesinos y son sumamente fetichistas. Claro, este término de fetichista se refiere más que nada a esos gustos atípicos en formas sexuales. En la imagen podemos observar un rostro de un hermoso y bello ancianito, que a lo mejor ustedes dicen, ¡ay, qué puede hacer ese ancianito tan chulo que se ve! Resulta que él vivía tuvo 7 hijos, su infancia fue muy dura, es conocido como Albert Fish. Resulta que tuvo su infancia con una madre estricta, un padre, tenía muchos hermanos. Desgraciadamente, dentro de estas instancias, resulta que el padre fallece, la madre no se puede hacer cargo de todos los hijos que tiene, entonces prácticamente hace un volado. ¿A quién voy a ir a dejar al orfanato? Pues a ti. Entonces se lleva directamente a Albert Fish, digámoslo así, que a un internado. Estamos hablando cerca de los años 20, donde prácticamente la educación seguía siendo sumamente dura. Y cuando digo dura, era golpes, maltratos físicos, torturas hacia los menores de edad. Dentro de este internado resulta que Albert Fish se da cuenta de que algo está mal con él. Mientras todos lloran por los castigos que empezaban a generar, él lo interpreta como una forma de cariño, una forma de amor. Entonces le encuentra muchísimo gusto a los golpes. Esto quiere decir que se vuelve masoquista, le gusta el dolor, incluso hasta hacía lo imposible porque le volvieran a pegar. Y dentro de esta situación, de este internado, se topa con un amiguito, siendo niños. Y resulta que empiezan con este juego del sádico y el masoquista. Mientras uno producía los golpes, que es el sádico, el masoquista lo disfrutaba. Resulta que Albert Fish pasa por una historia bastante curiosa. Una vez que él sale de este internado, porque para esto la mamá consigue un trabajo y dice, ya voy a ir a sacar a mi hijo. Saca a su hijo y se lo lleva nuevamente con su familia. Empiezan a prosperar, digámoslo así, de una forma de una comida diaria a lo mejor, pero ya está dentro de su familia. Desgraciadamente se da cuenta la madre que empieza a tener determinadas conductas que no eran así. Lo deja pasar, deja que haga su vida. Llega un momento en que Albert Fish se cansa de todo esto y se sale por su cuenta. Empieza a buscar diferentes trabajos y en uno de ellos conoce a su esposa. Llegan a tener igual una familia grande. Desgraciadamente la esposa no coincide con los gustos sexuales de Albert Fish, entonces decide dejarlo con todo y los niños. Curiosamente, está documentado que Albert Fish nunca fue mal padre. Al contrario, les daba todo el cariño, amor, trabajaba para ellos, pero muy aparte empezaba con sus gustos, empezaba a ser sumamente sadomasoquista, empezaba a complacerse en cuestiones sexuales y quería probar de todo. Cuando les digo todo, era todo, en toda la extensión de la palabra. Era caníbal, le gustaba incluso flagelarse, es decir, se golpeaba.
buscaba la forma de que lo agredieran, le gustaba incluso oler. Hay dos términos, que es coprofagia y urofragia. Coprofagia se refiere a que le gustaba ver y comer las heces, no solamente de humanos, sino también de animales. Urofragia se refiere más que nada a la orina. Entonces empieza a tener este tipo de fetiches que todo el mundo dice, ay, no, a ver, espérame. Resulta que esa pequeña cabeza de esa persona de tercera edad fue demasiado cruel. Llega un momento en que llega con una persona, tenía una estabilidad económica, ya después de que pasan los años, sus hijos también lo empiezan a observar y empiezan a ver que, pues mi papá fue bueno, le voy a dar su gasto, le llevo su despensa, le pago renta, etcétera. Vaya, lo tienen bien acomodado a Albert Fish. Pero llega un momento en que él, ya que hizo su guardadito, lo que quería era experimentar. Una vez que él llega a experimentar toda esta situación, sale de lo que viene siendo su ciudad y se va a las provincias y empieza a observar que hay muchos niños que están desamparados. Publica en un periódico acerca de trabajos, mencionando necesito una persona de tal a tal edad para poder realizar trabajos físicos. Iba a ser pagado. Entonces hubo muchas personas interesadas. Uno de ellos fue de los apellidos Booth. Cuando llega con la familia Booth, entonces observa al joven, se le hace atractivo, le gusta, pero aquí llegó, digamos que el parteaguas de Albert Fish. Llega una pequeña de aproximadamente entre 8 y 10 años llamada Grace, donde Albert Fish le encontró demasiado cariño, incluso le gustó en todos los sentidos. Y resulta que lo que hace Albert Fish es manipular. Era demasiado agradable. Además, ¿quién va a dudar de una persona de tercera edad? Con un pobrecito viejito que está tan débil que no puede ni siquiera cargar su cubeta de agua o de leche. Entonces, lo que hace Albert Fish es manipular a la madre de la familia Booth para que pueda llevarse a Grace a una fiesta, muy supuesta fiesta. Una vez haciendo esto, se lleva a Grace a través del tren, se lo lleva a un paraje muy lejano. Obviamente esto él ya lo tenía planeado. Aquí viene otra cuestión acerca de la perfilación. Hay muchas personas, vamos a tener dos tipos de modo de operar, un organizado y un desorganizado. El desorganizado prácticamente actúa en el momento y por impulso, mientras que el organizado va a buscar el lugar adecuado para poder poner tu escena y para que tú la puedas llegar a observar y puedas deleitarte tu pupila con lo que este artista te acaba de dejar. Puede ser que el lugar puede estar adornado, puede estar tapado, puede incluso aparentar un robo, aparentar un suicidio. Cuando empiezas a observar cada uno de estos indicios, te empiezas a dar cuenta que no es así, siempre tienen una falla, pero tenemos que ser sumamente observadores y tenemos que analizar cada uno de los indicios que el criminalista nos llega a proporcionar. Una vez realizando esto, resulta que Albert Fish lo que hace es llevar a esta niña a una casa muy lejana. Dentro de esta casa lo que él empieza a hacer, prepara digamos que el lugar, le dice a la pequeña que por favor empiece a reunir sus determinadas flores para poderle llevar un regalo a su supuesta sobrina nieta. Entonces dice, bueno, entonces no sospecha, la pequeña es demasiado inocente, confiaba en él. Entonces empieza a juntar las flores. Cuando él le habla, se dirige. Una vez estando dentro de este cuarto, lo que él hace, él ya se presentaba desnudo, cierra la puerta. Obviamente la niña se quiere suponer que gritó mucho, que quería pelear. Entonces, después de un tiempo, ya como desaparecida, ya la madre y la familia Booth ya empieza a dar todo tipo de avisos a la policía, a los vecinos y demás, que no aparecía su hija y tampoco Albert Fish. Entonces, lo que hace Albert Fish es mandar una carta. Se la manda directamente a la familia. Desgraciadamente tampoco en esa época había mucha cultura acerca de la lectura, acerca del aprendizaje. Entonces eran pocas las personas que sabían leer y escribir. Una vez que llega esa carta, resulta que se la leen y las cartas que él llega a publicar son realmente crueles, debido a que menciona que la carne de Grace Booth era muy rica, era deliciosa, y lo peor del todo es que manifiesta que murió virgen. Cuando llegan a dar con él y demás, cuando llegan a capturarlo, resulta
que llega a opinar que ella ya no era virgen. Entonces tenemos estos dos tipos de controversias. Cuando llegan a dar con Albert Fish, él empieza a dar todo tipo de declaraciones. Una vez haciendo esto, empieza a generar que tengan unas dudas, les llegan a hacer estudios, digamos que es de cajón el estudio médico que les llega a hacer a los respectivos delincuentes, un estudio médico, cuestiones odontológicas, cómo llega su ficha decadactilar, etcétera, etcétera. Una vez realizando este tipo de estudios, se dan cuenta, como ustedes pueden ver en la imagen, en una de las radiografías llegaba a tener ciertos alfileres y agujas. Resulta que uno de sus fetiches era introducirse agujas, clavos, todo lo que pudiera encontrar por parte de lo que era el ano, y entonces cuando fue condenado a la silla eléctrica, en lugar de sufrir, para él era la máxima expresión de placer, y de hecho sus últimas palabras fueron de: esto no lo he probado, qué afortunado soy. Una vez que dijo estas palabras y mandaron lo que era el shock eléctrico, desgraciadamente no muere luego. Entonces ese impulso le empieza a generar placer y después de determinados minutos llega a morir, pero murió disfrutándolo. Otra parte muy importante que tenemos son estas cartas. Vamos a tener en ocasiones que van a necesitar el reconocimiento por medio de la prensa o por medio de cada una de las víctimas. Víctima no solamente es la persona que recibe el daño, sino también la familia o las personas con las que convivía mucho este sujeto pasivo que viene siendo la víctima. También algo que tenemos que tener presente es que buscan llamar la atención y lo que odian es que alguien más se ponga en su papel o que tome ese crédito que no le corresponde. Resulta que en México no nos quedamos cortos con los asesinos seriales y mucho menos con la perfilación. Resulta que el término de asesino serial surge con un psicólogo llamado Robert Ressler. Incluso en determinada plataforma hay una serie llamada Mindhunter. Esta serie, incluso también está el libro, se los recomiendo, es acerca de dos perfiladores principales, Robert Ressler y John Douglas. Resulta que ellos dos empiezan a entrevistar a un asesino serial llamado Ed Kemper. Ed Kemper les empieza a dar todo tipo de indicios de por qué actuó él así. Él era conocido como el asesino de colegialas, le gustaban mucho las niñas, tenía un fetiche acerca de las pequeñas. Resulta que Ed Kemper medía aproximadamente de 1,90 a 2 metros, mientras que la estatura promedio, estamos hablando exagerado, 1,70 o 1,80. Cuando empiezan a hacer este tipo de entrevistas, tanto Robert Ressler como John Douglas, se dan cuenta que puede existir determinados patrones. A estos homicidios por patrones se le conoce como serial y es por eso que empieza a dar este término de asesinos seriales. Una vez teniendo eso, resulta que forman una unidad dentro del FBI. En esa unidad, que es conocida como análisis del comportamiento criminal, si existe, resulta que analizan cada uno de esos asesinos seriales que llega a existir en el mundo. Muchas ocasiones se les llega a pedir ayuda por parte de otros continentes, incluso por otra parte de países. Les mencionaba que aquí en México no nos quedamos cortos con los asesinos seriales. Uno de ellos es conocido como el caníbal de la Guerrero. Como podemos observar en la imagen, lo que él hacía era un poeta, era profesional. Le encantaba recitarle a sus víctimas, hacía poemas para ellas. Incluso dentro de una de sus últimas víctimas que pudieron rescatar estos poemas, él le decía que deseaba probarla y lo decía de una forma tan romántica que nadie sospechó que fuera un caníbal. Él mató aproximadamente entre 3 y 4 mujeres. Lo que él hacía era destazar el cuerpo, lo cocinaba o incluso lo comía crudo y lo guardaba en el refrigerador. Una vez terminando su respectiva dotación, iba a buscar a otra. Resulta que aquí pasa algo curioso. Hay algo llamado un ciclo del asesino serial o el ciclo de lo que vienen siendo los homicidios. Resulta que en este ciclo empiezan por una fase, vamos así verlo de una forma más común. Cuando tú sales a buscar o quieres conocer a alguien de formas sentimentales, resulta que pasas por una fase llamada caza. En esta fase de caza, lo que tú vas a hacer es observar cuáles son tus opciones. Una vez que seleccionaste a esa opción, entonces viene la otra fase, que es empezar a buscar toda su rutina.
Esta fase les encanta a la mayoría de lo que vienen siendo los asesinos porque son sumamente planificados. Resulta que la perfilación criminal tiene mucho que ver con los aspectos conductuales de cómo va a actuar, qué es lo que está haciendo y por qué. Resulta que empieza este ciclo de cacería y de búsqueda de víctimas porque es algo lleno de adrenalina, empiezan a conocer la rutina. Es por eso que en muchas ocasiones cuando hubo el alza de delitos a transeúntes, se les recomendaba a los estudiantes, incluso a todo tipo de población, que cambiaran las rutas. Somos personas rutinarias, pero dentro de la rutina no podemos observar quién viene atrás de nosotros o a los lados. Es por eso que se recomienda ir cambiando constantemente, desviarse por un camino, irse a otro, irse acompañado, nunca con teléfono en la mano, porque puede generar que cometa un delito más. Resulta que después de esta fase de cacería, después de que ya la observaron, después de que ya la siguieron, ahora sí viene la fase de la sustracción, donde va, valga la redundancia, a sustraer a la víctima y va a empezar a llevarla a un lugar donde él tenga planeado toda esa situación. Una vez que llegan a este lugar, va a empezar la caza, digámoslo así, que del disfrute. Lo puede torturar, puede llegar a violación, puede llegar a necrofilia, zoofilia, etc. Una vez llegando a este momento, llega la parte del homicidio. Cuando llega el homicidio, pasa por determinadas fases, entre ellas el quedarse con algo para que la recuerde. Por ejemplo, si en tu caso conservas algo a lo mejor de tu ex, ahí tienes determinado fetiche de, es que me gusta, no lo quiero tirar porque es un recuerdo. Pasa exactamente lo mismo con los asesinos seriales. Se quedan con algo de recuerdo para poder saber quién era, cómo fue, y recrean todo en su cabeza y lo vuelven a vivir. Una vez que pasa esta parte del homicidio, viene desgraciadamente una fase para ellos llamado que es depresiva. Entran en depresión, también tienen sentimientos, aunque no lo crean. Entra en una tristeza tan profunda que suele arrepentirse, y en esta fase de la depresión resulta que cesan los delitos. Ya puede ser aproximadamente un periodo de una semana, de un mes, va variando esa fase de enfriamiento. Cuando termina esa fase, ya me siento bien, pues voy a volver a buscar a alguien más. Y se vuelve un ciclo. Resulta que esta parte de la perfilación ayudó Ed Kemper, el asesino, junto con Robert Ressler y con Joe Douglas, para poderlo establecer. Cuando llega a haber ocasiones, como en el caso del caníbal de La Guerrero, lo que viene siendo en la Ciudad de México, resulta que se dieron cuenta que la fase del enfriamiento era cada vez más corta. Cuando suele ser más corta, desgraciadamente llegan a cometer un error, y por ese error es que se empieza a generar la aprehensión de cada uno de ellos. También tenemos otro mexicano que era conocido como el Casanova o el Casanovias. ¿Cuál fue la ventaja que con él teníamos? Resulta que él le encantaba hacer publicaciones en redes sociales, le fascinaba. Entonces, cada una de sus víctimas era bien recibida por fotografía en una red social en específico. Una vez teniendo eso, lo que él hacía, su firma, era dejarlas calvas, se llevaba lo que era su cabello de recuerdo, y la mayoría de sus víctimas resulta que pasaba una fase diferente con ellas. Si pueden observar en la imagen, resulta que el hombre que tenemos, digámoslo así, dividido en 4 columnas, es él, pero si se dan cuenta de su aspecto, es diferente en cada una de las fotos. Es una figura que él le va a dar a su víctima, es un encanto. Resulta que él aprovechaba mucho el ser socialmente atractivo. Había muchas mujeres que querían conocerlo y que quedaban con él, y 4 de sus víctimas desgraciadamente fallecen, pero siempre teniendo esta característica de que las dejaba totalmente calvas. La última de ellas la descubrió su hermano, y en el momento en que descubre la red social empieza a hacer pública esta fotografía. Dan con él porque no desactiva la parte de la ubicación. Se da con él por las redes sociales, no lo niega, al contrario, empezaba a decir, sí, lo hice así, con ese descaro para que pudieran reconocerlo. Desgraciadamente, la parte atractiva, entre comillas, de este asesino serial
pasa debido por las cuestiones de cómo se encontraba en la penitenciaría, donde ese aspecto, digamos que agradable, empieza a decaer cada vez más. Tenemos al más reciente, que viene siendo, y resolvemos una duda antes de continuar. Angie Bernal, hola, buenas tardes. Para que un asesino encuentre a sus víctimas, ¿es muy necesario que se tenga algún factor en común? No. Resulta que va a ir cambiando la victimología. Conforme él se vaya sintiendo, él o ella, se vayan sintiendo más confiados, puede aumentar. La mayoría de lo que vienen siendo los asesinos serial inician por lo que son unas víctimas vulnerables. Niños, ancianos, si recordarás a la Mataviejitas, ella siempre se fue a personas de la tercera edad. Era muy fácil manipularla y principalmente que estuvieran solas. También hay ocasiones en que las víctimas suelen buscarlas por cabello pintado, por facciones, incluso puede ser incluso hasta por religión, pero físicamente no tienen nada en común. Basta con que sea vulnerable al inicio y va a ir en escala esa búsqueda de víctimas. Incluso puede ir de una niña de 5 o 3 años a lo que viene siendo una adulta de aproximadamente 25 o 30 años que tiene más fuerza. Esto es un reto para ellos porque es una facilidad manipular, es parte del juego. Todas aquellas personas que llegan a hacer este tipo de manipulación, se llega a rumorar incluso que parte de los feminicidios es esta manipulación hacia las víctimas, les encanta porque suelen atraparlas y suelen ser demasiado precisos. Haz de cuenta que empiezan a realizar un ensayo y un error. Hoy le voy a entregar flores, no le gustaron las flores, mañana le voy a dar flores y peluches, pero buscan ese tipo de agresiones para que pueda generar esta intensidad de la emoción del homicida. Ojalá haya respondido tu pregunta. Y Ivy Castellanos, te mando un saludo desde México a Carla Edith, me llamo Ivy. Hola Ivy, esperamos poderte conocer próximamente. Regresando al tema, tenemos más recientemente a lo que es el monstruo de Ecatepec. Pasa algo muy curioso con ellos dos. Resulta que tanto lo que es él como ella hicieron un complemento. Si se dieron cuenta en las biografías pasadas, no hablábamos de dos, siempre decíamos un asesino, John Gacy, Albert Fish, etc. Resulta que pasa algo muy curioso. Cada uno de nosotros queremos, a lo mejor en un lugar muy lejano o realmente lo queremos muy cerca, tener a una pareja, una estabilidad emocional. Resulta que con ellos pasó algo bien chistoso y incluso si lo quieren ver algo muy cursi, resulta que la vida de los dos fue muchas carencias a nivel emocional y a nivel familiar. No tenían, digamos, que esa unión. Por lo tanto, cuando empezaron a crecer y se llegan a topar, se dan cuenta que sí quieren estar el uno con el otro. Resulta que ella recibió una formación muy sumisa por parte de su familia, mientras que él empieza a ser demasiado aprensivo, empieza a generar, incluso mencionan en sus respectivas biografías y entrevistas, que él es sumamente hábil en la escuela, era muy buen estudiante. Desgraciadamente esta parte de la ambición económica y demás, pues necesitaba ganar más. Resulta que se llegan a topar en un momento, se gustan y dicen, pues sí, vamos a quedarnos juntos. A ese grado llegan a tener hijos y una vez que ellos empiezan a ver esta carencia económica, necesitan buscar más. Pero resulta que él, el monstruo de Ecatepec, era el que dominaba la relación. Por lo tanto, tenemos un agresor y tenemos una personalidad pasiva. Podríamos decirlo así como el sádico y el masoquista. Y lo que hacen es juntarse a tal grado que los delitos casi eran perfectos. Llegaron a convivir con todos los vecinos los conocían. Incluso mencionan que parte de lo que hacían con los cadáveres de las mujeres que llegaban a tener, lo que era Patricia, llegaba directamente a traerlas para decir, mira, necesito un trabajo. Era más fácil establecer esa comunicación entre mujer y mujer. Entonces empieza a traerlas, les dice, ¿sabes qué? Necesito un personal de limpieza, las metía directamente a lo que era su pequeño baño y entonces entraba él directamente para realizar lo que era el homicidio, violaciones y canibalismo. Resulta que en este suceso del canibalismo,
También participaron hasta los hijos, debido a que mutilaba lo que era partes de sus víctimas y empezaba a vender hamburguesas. Y esas hamburguesas la compraban los vecinos. Sí mencionaban que la carne sabía rara, pero no fue una queja como que general. Entonces, cuando se enteraron de toda esta situación, los vecinos realmente empezaron a generar ese tipo de comentarios de que asco, etcétera, etcétera, pero no hubo algo más allá de eso, no hubo como una alerta sanitaria de, vamos a buscar si hay enfermedades, nada. Lo único que hubo fue esas partes en que el canibalismo, incluso las prendas de las víctimas eran vendidas, tenían como un tipo bazar. Cuando se empezaron a juntar cada una de las prendas de las mujeres, las empezaban a vender. Incluso mencionan que desgraciadamente una de las víctimas, la pequeña, lo que realizó fue la venta de ella, ya después pudieron dar con la menor y le fueron entregada a los tutores. Desgraciadamente, parte de la perfilación es que no es uno. Tenemos que estudiar a los dos, debido a que él como agresor principal, él como aquella persona intelectual, ¿cómo fue posible que con lo que era ella se complementaba? Y de esta forma empezaron a generar tantos delitos, que incluso si pudieron observar la entrevista que se llegó a filtrar, desgraciadamente él decía, si salgo nuevamente, pues lo voy a volver a hacer, no hay poder que me pueda parar. Resulta que él tenía determinado recelo hacia las mujeres y por eso las agredía constantemente. A su esposa también la llegaba a agredir, pero no de la forma que lo hicieron, porque la necesitaba. No la necesitaba en cuestiones emocionales, sino para sus fines. Hay algo que tenemos que tener también muy en cuenta. Si han podido escuchar toda esta pequeña clase a grandes rasgos, resulta que ellos son muy egocentristas. Siempre es primero su necesidad, después ellos, luego ellos y después ellos. Pocas veces piensan en el resto de las personas. Por lo tanto, su mujer, su esposa, su cónyuge, lo que necesitaba de ella era ese complemento para los homicidios. Y si recuerdan en las noticias, los atraparon a ellos dos llevando el cadáver. Es decir, que ella también participaba, a lo mejor de una forma activa. Lo que ella menciona también mucho es que ella generalmente era la que tenía que limpiar todo el desastre. Incluso menciona que se enojaba que fuera dentro de la casa porque le ensuciaba. Realmente no eran las quejas de mataste a otra, sino el hecho de tener que volver a limpiar una casa que ya habías limpiado. Desgraciadamente, aquí es ese complemento y la pareja perfecta que llegamos a tener. Incluso se llega a crear dentro de esta sociedad. Una vez que ellos se dan cuenta que funciona una vez el delito, empiezan a perfeccionar nuestro modus operandi. Tenemos determinados escenarios, tenemos así como un asesino organizado, un asesino desorganizado, tenemos estas dos características de los escenarios. Un escenario organizado, un escenario desorganizado. Dentro de mi escenario voy a ir encontrando indicios. Una cosa son los indicios físicos que nos va manejando el criminalista y nos va informando cómo es, mientras que un indicio psicológico no solamente se refiere al material, sino que nosotros tenemos que investigar más allá. ¿Por qué había un cuchillo junto a la mujer? No solamente es el cuchillo y ya, no. Tenemos que saber por qué se daba, para qué lo necesitaba, por qué entró por la ventana y no por la puerta si tenía llaves, quería simular algo, por qué lo quería simular. Cada una de estas preguntas tiene que ir entrelazada con nuestras necesidades y nuestros objetivos básicos que nosotros tenemos que tener. Resulta que la perfilación criminal no es de, voy a abrir un libro y ya lo sé, no. Lleva años para poder estudiar. Tienes que saber no solamente la teoría, sino también la práctica. Llevas estas dos constantes. Resulta que no solamente, si se dieron cuenta a través de esta clase, la victimología también es de suma importancia. Tu víctima es la que te va a ir proyectando cada una de esas características conductuales que el asesino te quiere dar a entender. Había una víctima, incluso si pueden observarla,
junto a la imagen donde está él en lo que viene siendo una alberca, donde está el agua ahí flotando, junto hay una mujer que tiene el hombro descubierto y tiene un respectivo tatuaje. Ese tatuaje resulta que no solamente es el arte en el cuerpo, sino que ella actualmente viene siendo un sistema de identificación. Ese tatuaje que ella tiene con forma tipo leopardo, él también tenía uno. ¿De qué forma el homicida, el asesino, necesita marcar a sus víctimas o hasta qué grado llega a manipularlas para que puedan acceder a sus deseos? A ellos les encanta jugar, y más principalmente lo que viene siendo el Casanova. Tenía una interacción directa con la víctima al grado que no sospechaban. Otra característica muy importante, cuando tienen esta estabilidad emocional, incluso cuando las víctimas suelen ser parejas, amigos o cercanos, suelen manipularlas al grado de dejarlas aisladas de toda comunicación externa, lo que viene siendo sus familias, sus amigos, compañeros, etc. Y empiezan a ver que existe un cambio en la víctima. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo como sociedad para generar que la víctima llegue a tener determinadas carencias y huecos emocionales que se puede complementar perfectamente bien con un homicida? Es tan fácil y tan sencillo. Vas en la calle y alguien te ofrece una rosa, un peluche, un chocolate y te dicen es para ti. Muchas personas van a decir no, yo no acepto, pero hay otras muchas que van a decir que sí lo van a hacer. Y así es como inicia este pacto de la perfilación, y es como inicia cómo vas a englobar y a manipular a tu víctima para atraerla, porque no todos van a ir de cacería y no todos van a ir a sustraerla, sino que hay una manipulación constante entre la víctima y el victimario, es una participación. Y resolvemos, me dejan en shock estas historias, sí, la verdad sí. Saludos desde El Salvador. Hola, esperamos que nos vengan a visitar próximamente. Los asesinos seriales también buscan un patrón en sus víctimas. Sí, generalmente hay ocasiones, Ceci Domínguez, hay ocasiones en que desgraciadamente lo que hace el victimario, cuando hay una relación, unas cuestiones de parejas, desgraciadamente necesitan buscar y generar el conflicto para saber cómo reaccionan. Una vez que encuentran una reacción errónea, a lo mejor los engañó y lo que esperan de ti es que lo perdones. Si no tiene esa reacción, puede incluso cometer torturas, sadismo, masoquismo, canibalismo, estando viva, obviamente. Después tenemos Raquel Sánchez. Los patrones que eligen los asesinos están relacionados con la forma en que vivieron en su niñez. No siempre, lo van perfeccionando. Hay asesinos seriales que inician desde muy pequeños. A esto llega a haber términos psicológicos y psiquiátricos, donde se encuentra el trastorno disocial de la personalidad. El trastorno disocial de la personalidad generalmente va a ir enfocado a lo que viene siendo torturas en los animales, es decir, a las personas y animales más vulnerables que ellos. También llegamos a tener que estas personas suelen jugar con lo que es el fuego, les encanta, incluso pueden producir incendios pequeños y van creciendo, la famosa piromanía. Después puede incluso generar que a determinada edad, siendo adolescentes, se sigan haciendo en la cama. Entonces, dentro de este proceso de desarrollo, no siempre es con su niñez, sino que van a ir perfeccionando el modo de operar y el modo de elegir a sus víctimas. Si tienen determinadas cuestiones y patrones referente a su infancia, pero no siempre va, digámoslo así, llevado a una vida de tortura y una vida de violencia intrafamiliar, sino que lo hacen más puro y lo hacen más suyo. Es decir, que si una persona, por ejemplo, tenemos el caso de Ted Bundy en ningún momento sufrió violencia intrafamiliar y es uno de los asesinos seriales más nombrados en la época debido no solamente a su socialmente atractivo, sino que en el aspecto de manipulación. Le hicieron tanta fama que incluso me parece que el año pasado, en inicios de sacaron una película referente a su juicio, a cómo él se quiso defender, como una de sus fanáticas, porque tenía muchísimas, una de sus fanáticas se casó con él, tuvo una hija, tienen una vida, y en ningún momento él presentó ese tipo de agresión, pero él mataba a las mujeres y las
manipulaba de una forma que se hacía sentir inválido el llevar un brazo a lo mejor, digamos, entre comillas, fracturado, una pierna, necesitaba que lo ayudaran. Entonces abusaba de esta situación y él es como fue manipulando y mejorando la situación. Después tenemos a Leonel Zárate, una persona con problemas alcohólicas que llega a comer carne cruda, puede ser una persona con perfil criminal. Defíneme eso de carne cruda, puede ser carne cruda de animal o carne cruda de referente a personas. Resulta que el alcoholismo es un inhibidor, es decir, que te desconecta. Hay personas que mientras están en este estado de ebriedad suelen dormirse, suelen hablar solas, suelen ser muy cariñosos, suelen bailar. Resulta que varias teorías afirman que lo que sale después del alcohol, ese tipo de personalidad, eres tú. Realmente sin ningún, digamos que tabú, solamente eres tú siendo tú. Resulta que el alcoholismo, hay ocasiones, por ejemplo, Garavito, que es uno de los asesinos seriales mayor también, de una forma exagerada, que había matado a niños, él ocasionaba sus delitos conforme al alcohol, tenía que embriagarse para poder agarrar valor. Entonces depende de cada asesino serial de cómo quiera destaparse. Hay personas que están conscientes y realizan los hechos, hay otras, entre comillas, que no están conscientes, como el Alfredo Garavito, que no hace este tipo de participación y consume alcohol para poder cometer sus delitos, no solamente lo que era una violación, sino poder matar a cada uno de los niños y cómo los manipulaba, porque se los llevaba de diferentes regiones a lo más recóndito y poco a poco iban nadando con él. Incluso a él se le conoce como un asesino excursionista debido a que viajaba, lo mismo que Ted Bundy, no se enfocaba en una zona, sino que iba en una tras otra. Gaby Tablero, hola. Brenda Mora Gómez, ¿qué dificultades existen al realizar un perfil en el sistema penal? Brenda Mora Gómez, pues resulta que no es complicado, siempre y cuando tengamos la facilidad de la entrevista, y aparte tenemos que ser muy objetivos. Desgraciadamente también dentro de un sistema penal, en un sistema es a veces demasiadas personas para una sola que lo va a atender. Necesitas un equipo interdisciplinario, necesitas cada una de las áreas para que se empiece a generar, digamos que esa comunicación y la elaboración del perfil. Sería perfecto que alguien pudiera elaborar, por ejemplo, un perfil criminal debido a los violadores, debido a que podría generar prevención, menores de edad, personas de tercera edad, incluso aquellas personas que están discapacitadas. Muchas ocasiones dentro de lo que vienen siendo los asilos se vuelve a generar lo que es una violación y no pueden hacer nada, y una vez que los detienen, entran al penal, empieza este tipo de procesos, y si tienes un buen abogado, si tienes como, etcétera, etcétera, salen. Pero no pudiste hacer nada. Lo ideal es que todas nuestras herramientas que estamos adquiriendo podamos ponerla en práctica para la sociedad, porque nuestro fin realmente es buscar un bien en común. Marta Carreón. Entonces, para obtener el perfil criminal completo se necesita de un victimólogo y un criminalista. Saludos. Saludos, Marta. Resulta que no solamente somos nosotros. El criminalista sí nos tiene que guiar y nos tienes que decir, el criminólogo debe de salir. O sea, no es solamente la oficinita y ya. Tenemos que salir al campo y decir, a ver, no es lo mismo ver una foto, a lo mejor la casa del monstruo de Ecatepec, a verla de frente, el decir, ah, mira, aquí están los accesos, y el criminalista te va explicando. Nosotros, como tal, nuestra formación también incluye parte de lo que viene siendo victimología. Por lo tanto, tenemos, digámoslo así, ya 2 ciencias a nuestro favor y necesitamos la extra, que viene siendo el criminalista. Nos tiene que guiar, nos tiene que decir, mira, entras por aquí porque no podemos hacer contaminación de indicios. Cada uno de los criminalistas tiene un método de búsqueda. Tenemos que ir con él, no solamente va el fotógrafo, también nosotros para poder ir observando la escena. Es un trabajo muy completo, es un trabajo difícil, sí, pero no es imposible, y lo mejor de todo es que podemos estar a la vanguardia y podemos ir mejorando cada una de las técnicas que llegamos a tener. Leonel Zárate, carne de animales. Ok, sí puede generarse estando alcoholizado, y aquí es muy importante en cuestiones de la persona que se encuentre en un estado de ebriedad, dentro de sus divagues, preguntarle qué estás comiendo, porque dentro de sus divagues te va a contestar y te puede decir, ah, pues es que es tu brazo. Ah,
bueno, gracias por preferir mi carne. Entonces sí se puede generar ese tipo de delitos de canibalismo y el alcoholismo, pero ya cuando una persona está, digámoslo así, en una parte antes de quedarse dormido, incluso todavía que coordine, en esa situación sí se puede llegar a dar. Y por último, esta frase que se les está proyectando: si logras entrar en la mente de un asesino, puedes predecir y en consecuencia evitar su siguiente crimen. Robert Ressler. Efectivamente, la perfilación criminológica es que te puedes adelantar al hecho. Debes de ponerte en tus zapatos, debes de analizar cada uno de los indicios que te está dejando, no solamente físicos, sino también psicológicos, observar tu víctima, qué características tienes, hacer entrevistas a cada una de las fuentes. Cuando nuestra víctima ya está identificada, necesitamos hablar con la familia, necesitamos hablar con su pareja, con la escuela, todo tipo de personas para que me puedan reducir el campo de búsqueda. Necesitamos observar y ver qué realmente nos quiere decir este delincuente con la finalidad de analizar y predecir la conducta, evitando que haya más delitos. Es decir, la finalidad de toda ciencia de nuestra área, prevenir. Necesitamos prevenir antes, no después, que desgraciadamente de repente lo hacemos costumbre. Y de esta forma es como concluyo mi participación. Les agradezco mucho el haber estado con nosotros este día y esperamos verlos pronto. Muchas gracias. Mi nombre es Iván Ramírez Lecona, soy criminólogo y estoy a cargo de la licenciatura en Criminología y Victimología del Colegio Minimalista de Ciencias Penales. Esta licenciatura trata no solamente de atender a las víctimas, sino conocer la mente criminal, el por qué el sujeto autor de un acto destructivo, el criminal, cometió esa situación. Aprenderás técnicas de perfilación, la prevención del delito, así como conocer también las diferentes aplicaciones de la criminología en campos especializados. Estudiar criminología y victimología en CONCIPE te permite desarrollarte profesionalmente no solo en áreas de seguridad y procuración de justicia, fiscalía, así como también en empresas, así como también en instituciones educativas. El compromiso que tiene el Colegio Minimalista con la sociedad es que nosotros impulsamos a profesionistas especializados en las áreas no solamente de la criminología y la victimología, sino que están preparados para la procuración y administración de la justicia. De Ciencias Penales, CONCIPE. CONCIPE, líderes a nivel